perfil. A mí me da mucho gusto ver el perfil del grupo, aunque es heterogéneo, porque obviamente nosotros estamos contemplando las tres poblaciones, estamos contemplando investigadores, estamos contemplando docentes y estamos contemplando alumnos. Entonces, en ese sentido, obviamente que el perfil de alumnos, pues obviamente se entiende que se está empezando. Pero si vieran el perfil de nuestros investigadores, aquí, los dos tienen un currículum enorme, verdaderamente de una calidad extraordinaria, y así cada uno de nuestros investigadores que está participando, también por parte de nuestros docentes, muchísima actividad que están teniendo. Entonces vemos realmente un gran entusiasmo en todo esto. La segunda etapa yo creo que va a ser muy buena y de un aprendizaje muy fuerte por la interrelación que implica. Estamos ahorita ya en la última dimensión. Tenemos a los dos participantes, al doctor Flores como responsable, como corresponsable, el maestro Miguel Ángel, y ellos de alguna manera nos van a dar la perspectiva para poder retomar todos los contenidos que ustedes han vertido y de esta manera ver qué construimos, pero hay material para trabajar. También haremos contacto con otros investigadores, pero dentro del registro del PAPIME les quiero decir que para el año que entra continuaremos con las conferencias, nada más que en esta ocasión son 6 más. Tenemos la dimensión normativa, tenemos la de derecho, tenemos la de lingüística, tenemos la economía, la de sociología. Se me escapa una más, ¿te acuerdas, Víctor? ¿Horacio? ¿Cuál otra más? Bueno, son 6, pero las vamos a programar cada 2 meses para que dé tiempo de trabajar con los contenidos que se han generado a partir de estas discusiones y poder retomarlos y tener el espacio para trabajar en los cuadernillos. O sea, seguimos con la discusión, pero también directamente con la producción de los cuadernillos. Tenemos ya grabadas todas las conferencias. Yo espero que al final, o sea, en octubre, que no les defino del todo la fecha, porque necesitamos reunir a las gentes que nos clausuren. Tendríamos, sí, la ponencia del doctor Rodríguez, que es de GETIC. Él va a ser el cierre, miren, ya es la dimensión que me faltaba, la de innovación. Él va a ser el cierre, pero a la vez la apertura de las siguientes dimensiones que vamos a estar revisando. Con esto tendríamos esa primera parte, la ponencia magistral que nos presentara. Habría comentarios en cuanto a lo que hemos estado observando en la dinámica que se ha generado durante el seminario, que hasta ahorita la tenemos programada con Víctor y conmigo, hacer las observaciones, y tendremos la clausura oficial de la primera etapa, pero el seminario continúa, ya como proyecto y con tendencias más hacia la investigación. Entonces, bueno, pues espero que todo esto también para ustedes esté resultando muy atractivo, de mucho aprendizaje, y sobre todo con esa idea que nosotros hemos querido de formar una comunidad que no solamente se interrelacione cuando nos vemos aquí, sino que también se interrelacione a través de las tecnologías. Y bueno, pues yo creo que nada más con esto, los comentarios, y ahora sí les doy la palabra a nuestros ponentes. Bueno, pues primero una
cordial bienvenida a esta sesión del seminario Visiones sobre la mediación tecnológica en educación, que, como decía la maestra, justamente tiene la dimensión epistemológica, psicopedagógica, la dimensión de diseño y comunicación visual, la dimensión científico y tecnológica, la dimensión administrativa, la dimensión vivencial, la dimensión de innovación, la de lingüística y las que se acumulen de aquí a que el seminario siga viviendo aquí en la universidad. Esta tarde tenemos la presencia del doctor Fernando Flores Camacho, a quien conocí hace ya algunos años, cuando todavía era candidato a doctor. Yo me dedicaba a hacer trámites administrativos en el posgrado, que el 12 de noviembre del 99 obtuvo el grado de doctor con la tesis Estructura y procesos de inferencia en las ideas físicas de los estudiantes, modelos semiformalizados sobre ideas previas. El doctor Flores es autor de libros como Transformaciones conceptuales y representacionales, que escribió junto con Juan Ignacio Pozo en el 2007, que fue publicado en Madrid por Antonio Machado y la UNESCO. También escribió junto con la doctora Maricela Aguirre, de muy grata memoria, a la que todos apreciamos mucho, que es investigadora del ISUE, Educación en Física, Incursiones en su investigación, publicado por Plaza y Valdés en coedición del CESU, CECADET y de la UNAM en 2003. Ha participado en numerosos capítulos de libros, revistas, memorias de congresos, tiene más de 50 publicaciones, perdón. Su labor docente no se ha quedado atrás, ha dirigido cantidad de tesis de maestría y doctorado. Y actualmente el doctor Flores es investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico en el Sistema Nacional de Investigadores, tiene nivel 2 y en el PRIDES nivel D. Doctor, pues bienvenido. El día de hoy nos hablará sobre concepciones del aprendizaje y la mediación tecnológica. Esperemos que la semana que entra podamos él y yo seguir, a partir de lo que él diga, haciendo algún debate y una discusión. En fin. Gracias, bienvenido, doctor. Bienvenidos a los compañeros que están viendo allá en Tlaxcala y aquí nos siguen por web streaming en todo el mundo, a través de internet. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por la presentación, y a la maestra Hilda por haberme invitado a dar esta charla, esta plática, que yo quisiera que fuera eso, ¿no? Más algo que pudiéramos ir discutiendo y debatiendo. Yo voy a tratar de poner algunos puntos de vista y algunas interrogantes, que son las que voy a dejar hacia el final, que tienen que ver con los procesos y los problemas de aprendizaje, y qué relación pudieran tener estos con las cuestiones tecnológicas. Yo no soy muy experto en las tecnologías, he de confesarlo. Sí me gustan, y de hecho uno de los proyectos de los que les voy a hablar, que es un proyecto general de la universidad, pues tiene que ver con las tecnologías, pero mi mirada es más bien desde el punto de vista de qué pasa con el aprendizaje en los alumnos, cuáles son los problemas subyacentes desde el punto de vista conceptual, epistemológico, y qué elementos esto nos puede aportar para repensar la problemática que se nos presenta cotidianamente, no solo en las aulas en lo general, sino cuando tratamos de incursionar en distintas formas de aprendizaje en donde la tecnología pues es un mediador, ¿no? Déjame ver si esto es así. Sí. Como ustedes saben, pues ha habido a lo largo del tiempo muchas concepciones e ideas sobre lo que es el aprendizaje. Aquí me voy a centrar solamente en dos, una que relataré brevemente y otra en la cual trataré de ser un poco más explícito. Hay dos ideas que para mí están permeando en estos momentos y que me parece haber también visto en las conferencias anteriores, sobre todo la primera de ellas. Es esta concepción de aprendizaje en la cual pues se da la relación sujeto-información. Ese es como el centro sobre el cual giran los procesos, las perspectivas y las acciones que se llevan a cabo en torno a lo que se quiera enseñar, por ejemplo, en el caso de la educación a distancia. Y otra perspectiva que tiene que ver un poco más con mi campo de trabajo, que es la relación sujeto-transformación, o sea, cuáles son los procesos de transformación que están detrás de los procesos de aprendizaje. La primera de ellas, ¿no?, tiene, pues desde luego, una serie de expectativas que cumplir. Esta lista no es exhaustiva,
no agota desde luego todas las posibilidades, pero creo que nos da una buena idea de qué es lo que busca, qué es lo que está detrás del aprendizaje visto como sujeto a información. Por un lado, buscar y seleccionar información. Eso es algo que se les pide, que está detrás de cuando se hacen algunos de los procesos educativos que se dan con los estudiantes. También se espera que sepan organizar información, que sean capaces de hacer eso, que puedan integrar la información de alguna manera, y para eso se puede uno apoyar en diversas teorías del aprendizaje, incluso teorías psicológicas, que puedan interpretar, darle significado a esa información, que puedan estructurarla, ¿no? Es decir, no solo que sea un significado independiente, sino que puedan armar posibles redes, ¿no?, con las cuales puedan dar interpretaciones mucho más amplias y tener una posibilidad de interacción con esa información. Y aplicar la información, ¿no? Es decir, qué es lo que puedo hacer con ella, ¿no? Qué problemas me puede ayudar a resolver, qué problemas me puede ayudar a interpretar, qué aspectos me puede ayudar a comprender, etcétera. Todo lo que tenga que ver con esa aplicación. El asunto de este enfoque, desde mi punto de vista, y lo que habría que ver de interesante, es de dónde parte, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos que están atrás de estas ideas? Si voy rápido, me dicen. Por un lado, es una concepción que está enfocada en epistemologías donde el conocimiento puede ser puesto como una entidad unitaria. Cuando hablamos de procesamiento humano de la información, de aprendizaje, ¿no?, de significados, etcétera, siempre estamos trabajando el conocimiento como entidades unitarias, independientes, y que pueden, resumirse, como lo hacen cuando se diseñan los currícula, ¿no?, resumirse en contenido, una serie de contenidos. Esta visión nos da un panorama donde el sujeto a lo que se enfrenta, a final de cuentas, es precisamente a entidades fraccionadas, ¿no?, de conocimiento. Sin embargo, son autocontenidas, digamos, en sí mismas. Son las cosas, lo voy a poner en términos muy llanos, son las cosas que hay que aprender, ¿no? Son las cosas que nos dicen en la escuela que tenemos que aprendernos, ya sea una ley física, ya sea un concepto en psicología, una educación, etcétera. ¿Qué está detrás, no?, desde esta posición epistemológica? Pues hay una concepción que es, desde luego no es nueva, ¿no?, que viene arrastrándose desde hace muchos años y que fundamentalmente tiene que ver, por lo menos para el caso de la ciencia, que es el tema del que puedo hablar creo un poquito más, tiene que ver con considerar que todos estos elementos son efectivamente elementos que son representativos de una realidad. Esto es, en términos filosóficos, que cumplen con un principio de correspondencia. Lo que yo averiguo, lo que yo investigo, siempre y cuando esté llevado a cabo mediante un proceso más o menos bien hecho, organizado, etcétera, tiene una correspondencia con esa realidad. Y eso me da la garantía de que es una entidad y puedo entonces considerarla como un elemento, ¿no?, unitario de conocimiento, y entonces poner ese conocimiento, para el caso del aprendizaje, en términos de información. Un poco esa es, digamos, la lógica que está detrás de cuando nosotros pensamos en el aprendizaje como procesamiento humano de información. Y no sé si ustedes tendrán la misma percepción que yo, pero mucho de lo que hemos visto que tiene que ver con las tecnologías, ¿no?, del aprendizaje mediado por tecnologías y los desarrollos que aquí nos han presentado muchos de los colegas que nos han hecho favor de darnos las pláticas, un poco tienen ese enfoque, ¿no? Es el enfoque de la información. Lo cual, pues de alguna manera, podríamos pensar, es muy natural porque estamos hablando de tecnologías de la información, ¿no?, y la comunicación. El problema es que tecnologías de la información y la comunicación nos habla de un dominio
tecnológico, pero no nos habla de un dominio epistemológico. Y es allí donde tenemos que seguir reflexionando sobre qué posibilidades, qué perspectivas, qué análisis puede favorecernos, puede ayudarnos a este problema, y si esta concepción de aprendizaje sujeto a información, eso no es la más adecuada para enfrentar la enseñanza a través de medios como los tecnológicos. Bueno, la otra perspectiva de la que hablamos, como van a ver aquí, tiene una concepción completamente distinta de lo que es el aprendizaje. Para esta concepción lo que el sujeto debe lograr es construir marcos interpretativos, ¿no? Llevar a cabo procesos de indagación, llevar a cabo acciones metacognitivas, construir conocimiento en procesos colaborativos. Fíjense cómo estamos hablando ya de un proceso de construcción, un proceso donde el sujeto es fundamentalmente quien tiene el papel principal, el papel responsable de esa construcción. Construir distintos esquemas, ¿no?, de interpretación en función de contextos diversos, transformar sus interpretaciones y representaciones y construir marcos y mecanismos representacionales funcionales, ¿no? Todo esto, pues si se fijan, es muy distinto a pensar a un sujeto que recibe y procesa información. Es un sujeto el cual está inmerso en un ámbito, en un contexto donde pues lo que le toca es ser partícipe en los procesos de construcción, tanto individual como colectiva. Pero estos procesos de construcción no se dan de una vez. O sea, sería, digamos, difícil pensar que hacemos, por ejemplo, una situación didáctica, ¿no?, y tratamos de tener estas ideas detrás para la construcción de esta situación didáctica y la llevamos a cabo con nuestros chicos. Aunque hagamos una buena estructura de esta propuesta didáctica, el proceso no se va a dar en esa situación únicamente. Va a requerir de un largo proceso, ¿no?, en el sujeto y en la colectividad que está inmersa dentro de ese sistema o dentro de esa problemática educativa, ¿no? Puede ser un salón de clases, puede ser un sistema de educación a distancia, en el cual pues, nos va a exigir el darnos cuenta y el poder acompañar un proceso de mayor plazo, el poder acompañar un proceso de transformación continua de con lo que va ocurriendo con los sujetos. Entonces estamos de entrada hablando de dos cuestiones distintas y por lo tanto tienen fundamentos epistemológicos distintos. En este caso podríamos pensar que los fundamentos epistemológicos de una visión de esta naturaleza pues se encuentran en la idea de que, primero, la idea del sujeto como constructor de sistemas de representación. El sujeto es una entidad, la estamos viendo como una entidad, nuestro alumno es una entidad que en todo momento está construyendo sus propios sistemas de representación. Esto no implica que está aprendiendo bien, ¿ok? Simplemente que es algo que es, digamos, inherente a nuestras formas y estructuras de conocimiento. También implica la interrelación de esos procesos con cuestiones cognitivas, o sea, la interrelación entre las visiones epistemológicas y cognitivas para darnos una posibilidad de poder encontrar estructuras que sean, digamos, funcionales, que nos permitan explicar cómo están dándose, cómo están construyéndose esas interrelaciones. Y esto, pues efectivamente, podemos verlo como una derivación del constructivismo, ¿no?, que está enriquecido con la incorporación de procesos
de transformación continua. Porque si bien en el constructivismo clásico, ¿no?, el constructivismo radical de von Glasser, pero de todos ellos nos habla de que debe haber un proceso de construcción en el sujeto, no se pone qué debe pasar con ese proceso en el tiempo. O sea, esto es, sí, el sujeto construye, pero ¿cuándo construye? ¿Termina ese proceso de construcción o es un proceso indeterminado en el tiempo? Son cuestiones que ahora, después de ver y de analizar lo que pasa con las ideas, con el pensamiento de los chicos, de cómo van construyendo sus ideas, sus representaciones, sus conocimientos, pues podemos irnos dando cuenta de todos estos aspectos que, si se dan cuenta ustedes, pues tienen otro fundamento, otra manera de entender el proceso educativo y por lo tanto van a requerir también de encontrar nuevas formas y nuevos procesos educativos para enfrentarlos. ¿A qué concepción de aprendizaje corresponden los desarrollos educativos basados o soportados en las tecnologías? Yo creo que esa es una pregunta válida, ¿no?, que tendríamos que hacernos. Porque en función de esa respuesta va a ser lo que vamos a hacer. O sea, ¿cómo vamos a encarar el problema? ¿Cómo vamos a concebir nuestras acciones? ¿Cómo vamos a concebir las acciones de nuestros estudiantes? ¿Sí? Y en general de todo el sistema que estemos generando, que es lo que estamos esperando. Ese asunto de fondo, este asunto de posicionamiento, ¿no?, de conceptualización de qué entiendo por aprendizaje y cómo lo estoy entendiendo, es a final de cuentas lo que nos va a determinar todo el proceso. No son las tecnologías, y creo que ustedes lo saben muy bien. Las tecnologías pues son muy bonitas, ¿no?, nos presentan siempre cosas nuevas y en los últimos años, hace rato estaban aquí comentando ¿no?, que están entregando, por ejemplo, que en Uruguay ya les repartieron pequeñas computadoras a prácticamente todos los niños de Uruguay. Claro que ahí son poquitos, en Venezuela también, aquí en México pues están igual, ¿no?, los programas de entrega de computadoras. La UNAM está inmersa en un programa de computadoras para el bachillerato, de tablets para los estudiantes del bachillerato, etcétera. Todo el mundo está queriendo tener su aparatito, ¿no? Pero ¿qué hacemos con él? O sea, ¿qué vamos a hacer con él? Lo que hemos visto, ustedes lo saben muy bien, que han estado analizando este problema, creo que no nos satisface. Hay muchos elementos que nos dicen que estamos poniendo la tecnología, que allí está la tecnología, pero el aprendizaje ¿está ocurriendo o no está ocurriendo? ¿Nuestros maestros están cambiando o no están cambiando? ¿No? Creo que sobre esto tendríamos que seguir pensando y creo, desde luego, nadie tiene una respuesta, ¿no? Pero no por ello implica que debamos claudicar en seguir analizando este problema. Lo que yo les voy a presentar, pues, es un punto de vista. O sea, mi punto de vista, ¿no?, de por dónde yo entendería la problemática educativa y entonces por dónde podríamos empezar a analizar el uso de la tecnología. Para ello voy a tratar de hablarles no sé cómo ando de tiempo, muy rápidamente sobre los procesos de construcción y transformación represental. ¿De dónde surge esto? Si ya estamos dentro de un posicionamiento como el que acabamos de anunciar hace rato, donde es sujeto a transformación y los fundamentos epistemológicos que esto implica, bueno, entonces nuestras teorías del aprendizaje están ancladas fundamentalmente en teorías de cambio. Y estas teorías de cambio, ¿no?, las primeras que se generaron pues fueron las teorías de cambio conceptual. Según, no sé si ya ustedes han oído hablar de las teorías de cambio conceptual. Surgen por ahí de los finales de los 80, ¿no? Entre los 70 y los 80 es cuando surgen estas teorías de cambio conceptual y fundamentalmente su postulado es que
El aprendizaje se da porque las concepciones y las ideas que han construido los estudiantes no son correspondientes con las que queremos que aprendan. Y por lo tanto hay que transformarlas. Ahora, ¿cómo transformarlas? ¿No? Y es allí donde podemos nuevamente apoyarnos en una u otra de las teorías del aprendizaje. En este caso, pues el constructivismo ha sido el elemento fuerte, ¿no?, dentro de estas concepciones, dentro de esta perspectiva, y entonces el proceso de transformación conceptual está centrado en las posibilidades de esa transformación de los sujetos. Con el tiempo hemos visto que en realidad todas estas ideas previas y concepciones alternativas que debiéramos haber podido cambiar, ¿no?, de manera radical y definitiva, no ocurre. Por más esfuerzos que se han hecho, por más propuestas interesantísimas, algunas con muchos millones de dólares, sí, que se han invertido en Europa y que se han invertido fundamentalmente en Inglaterra y en Estados Unidos, resulta que no cambian los alumnos, ¿no? Bueno, ninguno de nosotros cambiamos radicalmente en esta idea de que tengo una concepción, no funciona, no me sirve para el aprendizaje y entonces tengo que modificarla, tengo que cambiarla. El asunto parece que cognitivamente no funciona así. Y entonces, en lugar de cambiar las ideas previas, los sujetos en general elaboran otras que aplican ante la nueva situación. Voy a ponerles un ejemplo, ¿sí?, para que no vean que estamos simplemente, ¿no?, inventándonos toda una serie de rollos epistemológicos y cognitivos. Esto ocurre en la realidad. Es un ejemplo con la concepción de estructura de la materia, ¿no?, que investigamos en estudiantes de la Facultad de Química, de todos los semestres. No sé si esto se alcanza a ver, no pude, mis fallas tecnológicas no me permiten hacer esto mucho más como debiera, pero déjenme decirles que cada columna, ¿sí?, representa un modelo de estructura de la materia. La primera columna presenta el modelo continuo. ¿Qué es el modelo continuo? Pues es cuando concebimos que la materia, todas las sustancias, esta mesa, por ejemplo, podemos partirla en pedacitos cada vez más chiquitos y cada pedacito seguirá siendo un pedacito de madera. Así, independientemente del tamaño de la partición que tengamos, y por lo tanto es una concepción donde, por ejemplo, la idea de vacío no tiene sentido, no existe, ¿no? Estas ideas, si recuerdan su historia, eran muy parecidas, no exactamente iguales, pero muy parecidas a las que tenían Aristóteles y sus seguidores hace unos, ¿cuántos siglos? Más o menos. Bueno, esas ideas de hace 2000 y tantos años siguen existiendo, ¿no?, y siguen existiendo entre nuestros alumnos. La otra columna nos habla de un modelo que le hemos denominado sustancialista, en donde los estudiantes dicen, no, bueno, sí, podemos dividir las cosas, ya no es madera, ahora son partículas las que tenemos ahí, pero resulta que esas partículas tienen las mismas propiedades que la madera, ¿sí? Entonces, son de color amarillo, ¿no?, son maleables, ¿no?, etcétera, etcétera. Y así hay un modelo molecular 1, un modelo molecular 2 y un modelo electrónico, donde ya los estudiantes tienen una concepción muy clara de que esas partículas son átomos y que los átomos tienen electrones, etcétera, etcétera. Lo que uno esperaría, ¿no?, más o menos, de un estudiante de licenciatura de la Facultad de Química. Miren, si lo hubiera hecho con la Facultad de Ciencias, hubiera resultado más o menos el mismo asunto. ¿Qué es lo interesante de esto? Ustedes me dicen, bueno, es que hay alumnos que tienen la idea continua, hay alumnos que tienen la idea sustancialista, y así cada una de ellas. Pues resulta que no.
muchas de estas ideas se encuentran simultáneamente en el mismo sujeto. ¿Sí? Entonces, un alumno, cuando se le pregunta de cierta manera, contesta con un modelo. Si yo le cambio el contexto en donde le hago la pregunta, la forma en la que le hago la pregunta, va a contestar con otro modelo. Y así. De esta forma que lo que estamos encontrando, no solo nosotros, está ya mucha investigación que está orientada en esta dirección y tiene resultados semejantes a estos, es que si nosotros pensamos que nuestros alumnos van construyendo entidades, digamos, estructuradas, unitarias, no es cierto. Y si eso no es cierto, ¿qué problema nos enfrenta esto para atender el problema educativo? O sea, ¿cómo lo tenemos que enfrentar? Porque esto no es algo que sea, vamos, estos alumnos no es que fueran los peores alumnos de la escuela. Estos alumnos eran alumnos comunes, ¿no? Había algunos no tan buenos, había algunos muy brillantes, eran alumnos promedio que se tomaron aleatoriamente de todos los, de esa muestra. Sin embargo, pues estos son los resultados. Y como este resultado lo encontramos y analizamos otro problema, el problema de las fuerzas. Voy a hablar de esos temas porque son los que yo analizo, ¿no? El problema de las fuerzas, el problema del calor, ¿no? O en otros campos, por ejemplo, el campo de la biología, etcétera, encontramos situaciones muy parecidas. No dudaría yo que en los campos como la psicología, la pedagogía, etcétera, también encontremos situaciones de esta naturaleza donde el conocimiento se está estructurando de esta manera. O sea, los sujetos, como les decía antes, ¿sí?, en lugar de cambiar las ideas, elaboran otras que aplican a situaciones específicas. Esto es, para cada contexto específico en el cual estamos inmersos en una situación educativa, se construyen ideas que son funcionales para resolver esa situación, ¿no? Y ese es el punto que siempre está ocurriendo cuando nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos. Por eso, no es extraño que vemos alumnos que resuelven una situación de manera exitosa, les ponemos algo parecido y resulta con que ya no marcha la cosa, ¿no? Cambia radicalmente, parece que les estamos preguntando de otra materia. ¿Qué es entonces lo que construyen los sujetos cuando aprenden? ¿Qué construimos todos nosotros cuando aprendemos? Primero, no se construyen nociones aisladas en torno a un concepto específico. ¿Sí? Por el contrario, están inmersas en situaciones fenomenológicas que se perciben e interpretan bajo un proceso cognitivo inmediato. O sea, no es algo que ya está fijo en todo momento. Diferentes tipos, por ejemplo, ese contexto cognitivo inmediato implica diferentes tipos de imágenes, procesos, fenómenos, gráficas, etc. Si yo, por ejemplo, les preguntara, ¿no?, ahorita sobre, si, no sé, habláramos de, ¿qué les parece algo que se acuerden de física? A ver. No, te fuiste muy complicado. Te pongo un problema de entropía que se ha visto muy interesante. En secundaria, con un grupo de niños de primera secundaria, les dimos 2 sensores de temperatura y tenían que medir la temperatura en el techo y en el piso. Y la pregunta era simple. Estábamos graficando, podían ver en la pantalla lo que estaba pasando porque teníamos una computadora, ¿no? Y dije, a ver, si yo miro en el techo y en el piso, las gráficas van a ser iguales, la de arriba va a ser más alta, va a bajar. Puse 5 o 6 diferentes de posibilidades. Entonces un gorito de adelante clásico muy estudioso me dice, obvio, arriba va a ser más alta y abajo va a ser más baja. Entonces dije, es impresionante que yo pensé. Le dije, ¿por qué? Dijo, no fácil, arriba está el sol. ¿Entiendes? Es un poco esa idea de lo cotidiano, ¿no? Así es, bueno, si se fijan, nos da risa, pero esa construcción no es irracional. ¿Ok? Es funcional. ¿En función de qué? De las premisas, ¿no?, de los elementos representacionales que ese chico tiene. O sea, un poco eso, por ejemplo, me resulta muy bueno, muy adecuado, porque efectivamente
Son todos estos elementos en esa situación fenomenológica específica, con lo cual el sujeto construye una representación. Imaginémonos, ¿no?, lo que acaba de describir Miguel Ángel que hizo ese chico. Dice, estoy hablando de temperaturas, ¿no?, y las estoy midiendo, independientemente que sea con una computadora o con un termómetro convencional, yo las estoy midiendo. ¿Cuál es mi idea de temperatura? Pues probablemente el chico, su idea de temperatura es una medida del calor, ¿sí? Cosa que, bueno, sabemos que no es así, pero es lo más probable que él tenga. Entonces, en su concepción hay medidas que dan una relación directa con una idea que él tiene sobre calor. La asocia con imágenes, ¿sí?, con gráficas. Ahí las gráficas que tienen les están dando variaciones, ¿no?, pequeñas, seguramente, ¿no?, de temperaturas. Pero no importa lo pequeño de la variación, lo importante es que haya una variación. Porque si haya variación, entonces quiere decir que las condiciones no son similares en un momento que en el otro, en un espacio que en el otro. Y entonces se están asociando cuestiones espaciales, cuestiones conceptuales como la idea de calor, cuestiones, digamos, de imagen, ¿no?, como dónde está el sol, etcétera. Y todo ese conjunto es lo que conforma su representación en ese momento, en ese instante. Y en ese instante echa a andar su aparato cognitivo para darnos una explicación, que desde luego es congruente con esa representación. Lo que pasa es que no es la representación que nosotros quisiéramos que tuviera. ¿Ok? Pero es una representación funcional para él. Y esa representación está construida no con conceptos nada más, no con ideas abstractas nada más, sino con todos los elementos cognitivos de ese sujeto en ese momento. Ahora, yo les preguntaría, si estamos en una situación de educación a distancia, ¿qué está pasando en ese momento con el sujeto? ¿No? O sea, ahí tenemos algo en que pensar. Tomados en conjunto, podemos decir que son todos sus recursos cognitivos para usar a lo mejor un lenguaje más cercano, menos dentro de la epistemología y más dentro de la educación. Por otro lado, estas representaciones no pueden considerarse como elementos aislados, constituyen redes o marcos, ¿sí? No quiere decir esto que sean estructurados y coherentes, pero sí que constituyen, digamos, un marco sobre el cual este sujeto interpreta las cosas. Acabamos de describir una representación, pero alrededor de esa representación hay otros recursos cognitivos que puede y echa a andar. Y lo que un estudiante dijo, otro estudiante puede construir otra representación distinta a la de ese alumno. ¿Sí? Y luego no nos extrañe esta sorpresa de que cuando ponemos en situaciones diferentes que no son las de dar una respuesta memorística verbalizada, la que no está detrás del proceso de información, ¿no? Entonces hay alumnos que consideramos los menos brillantes del salón que nos dan respuestas verdaderamente sorprendentes, porque sus espacios de construcción pueden ser muy, muy distintos a los otros. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque precisamente tener estos marcos representacionales me permite tener a disposición sistemas inferenciales. ¿Sí? Y estos sistemas inferenciales o de razonamiento específico es lo que va a generar las posibilidades en ese instante de los sujetos de enfrentarse a un problema de aprendizaje. Y eso es lo que tendríamos que conocer y que analizar para todo lo que nosotros propongamos como situación de aprendizaje. Bueno, esto es algo adicional, es un poco enfatizar que en un esquema de esta naturaleza los conceptos pierden su papel central. No quiere decir que no existen ni que no sean importantes, pero pierden su papel central, porque hay muchos elementos asociados a ellos que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que considerar en nuestros procesos de aprendizaje. Y entonces, si seguimos basados en aprendizajes de conceptos, ¿no?, y estructurando nuestros currículums como conceptos y como entidades unitarias,
pues entonces estamos perdiendo, dejando de lado el reconocer que aunque hagamos lo que hagamos, los sujetos funcionan de otra manera, ¿sí?, un poco más parecida, por lo que sabemos ahora, a lo que acabo de describirles. Déjenme pasar, porque creo que ya me estoy yendo un poquito largo, ¿no?, a un proyecto que hemos hecho aquí en la universidad. Lo traigo a colación para presentarles las dificultades que esto conlleva, ¿no? El proyecto de los laboratorios de ciencias del bachillerato UNAM, no sé si algunos de ustedes lo conocen. Bueno, sí, yo sé que tú lo conoces muy bien. Es un proyecto de la universidad en donde la misión era mejorar y transformar los espacios de enseñanza de las ciencias en el bachillerato, y para eso se diseñaron nuevos laboratorios ¿qué creen que tenían esos laboratorios? Pues mucha tecnología, ¿no? Y entonces, ¿ven las fotos? ¿Sí? La parte de arriba es el antes, cómo estaban trabajando los profesores, y la parte de abajo es el después. Como ven, pues ya ahí donde hay muchos para tirar cables, hay conexiones a internet, ¿no? Hay simuladores, hay un sistema que controla todas las computadoras, que es totalmente antivirus, porque cada vez que el profesor la aprende son como si fueran nuevas, ¿no? Tienen un sistema ahí, tú debes saber mejor que yo cómo se llama, ¿no? El chiste es que está todo en servidores, ¿no? Y todo está virtualizado, todo funciona. Es como si el alumno nunca sabe que no tiene una computadora ahí y hace todo lo que tenga que hacer. Pero todo está virtualizado. Entonces, cuando él se va, el profesor apaga, ya no existe nada. Cuando al otro día la aprende, es como nueva. Entonces, eso afortunadamente ha funcionado muy bien y ya llevamos unos 3, 4 años casi funcionando en las escuelas, desde los primeros, y hasta ahorita no ha habido un solo problema de esa naturaleza. Bueno, esos son como comentarios al margen. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Pues podrán ver que primero hay un cambio radical, ¿no?, en cuanto a los espacios, en cuanto a lo que se espera de los profesores, a lo que se espera de los alumnos y lo que están haciendo. La idea central es realmente poder conjuntar en un espacio tecnologías de la información, procesos educativos y tecnologías en este caso, para la experimentación. Fíjense que no los ponemos juntos, los ponemos independientes, porque el chiste es hacer converger todos esos elementos dentro de la construcción de un nuevo espacio para trabajar. O sea, el contexto es importante. Ya vimos que la construcción de las nociones de los estudiantes depende también del contexto, depende de qué hacen, dónde lo hacen, cómo se pregunta, cómo se interacciona con ellos. Entonces, no podemos pensar que hay una situación de cambio en esas condiciones contextuales si no se cambia el espacio físico en el cual se está trabajando y no se tienen herramientas distintas con las cuales se están trabajando. Ahí hay un ejemplo donde podrán ustedes reconocer muchas herramientas, ¿no? Hay un juego de sensores, está la computadora que puede estar conectada a internet, que está midiendo en tiempo real, que puede también estar simultáneamente corriendo un simulador. Los alumnos pueden grabar lo que tienen, pueden estarse comunicando simultáneamente con el profesor o con otros alumnos. Todas las monerías que a ustedes se les ocurra, ¿no?, que se puede hacer con la tecnología, están en esos laboratorios. ¿Sí? Y ahora la pregunta importante es si eso ha sido suficiente. Tengo que decirles que no. ¿Sí? O sea, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho durante varios años de estar trabajando con los... El problema evidentemente no son los alumnos, ¿no? Tenemos que trasladar el problema a nuestros docentes. Sí, allí es donde tenemos las principales dificultades. Pero lo primero que podemos ver es que este tipo de elementos no van a funcionar
si no superamos, si no resolvemos la controversia, relación sujeto-información versus, ¿no?, relación sujeto-transformación. Porque la concepción que está detrás es la que, como les dije hace rato, me va a implicar qué acciones hago en el aula. Puedo tener toda la tecnología y estarla usando, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, cognitivamente, ¿qué estoy haciendo con los alumnos? ¿No? Estructuralmente, desde un punto de vista educativo, ¿qué estoy haciendo con los alumnos? Lo que nosotros hemos podido ver, ¿no?, es que en general la mayoría de los profesores pues siguen atados a una concepción sujeto-información. Y hay profesores, créanmelo, excelentes, ¿no?, muy comprometidos, que utilizan todos los días laboratorios. Hay unos que ya no los saca uno de ahí, hay otros que no han querido entrar desde ahorita, ¿no?, desde que se inició. Pero incluso los que están comprometidos, los que están realmente entusiasmados y hacen todos los asuntos que habíamos propuesto, tenemos esa dificultad fundamental. O sea, es una transformación de concepción muy compleja. Muy, muy compleja, porque está asociado a muchos factores de compromisos epistemológicos previos que los sujetos se han ido construyendo en el tiempo. ¿En qué podemos decir que han mejorado nuestros profesores? Pues desde luego hacen un uso, algunos muy eficientes, de la tecnología, entusiasman más a los estudiantes, ¿no?, pero no necesariamente se logran los aprendizajes que se esperan. No quiere decir que no haya mejoras, sí las hay. Sería digamos, injusto decir que no hay ninguna mejora. Hay mejoras, y nuestra apuesta es en el largo plazo. Estos proyectos complejos no podemos esperar resultados en 2, 3 años, necesitamos esperar resultados después de los 5, 6, 7 años de que esté funcionando el asunto. ¿Sí? Hay 112 laboratorios funcionando simultáneamente en la universidad, en los bachilleratos de la universidad. Entonces, imagínense por día la cantidad de alumnos que están pasando. Son más de 50,000 alumnos, no sé cuántos los que están pasando por esas aulas. Entonces, sí hay un resultado interesante y todo. Pero si dijéramos, ¿ha cambiado hasta este momento sustancialmente los procesos educativos con toda esta tecnología? Yo tengo que decirles que no. ¿Están en proceso de cambio? Sí. Pero pues nos falta mucho. Y entonces tengo preguntas para la educación a distancia, ¿no? Y mi primera pregunta, que además no está escrita, tiene que ver con qué pasa con los docentes en la educación a distancia, ¿no? ¿Qué concepciones tienen? ¿Cómo se les forma? ¿No? ¿Qué cambios se está buscando en ellos en cuanto a todos estos elementos y concepciones de aprendizaje? ¿Qué perspectiva se tiene de la educación a distancia? A mí algo que debo confesarles, siempre que me hablan de educación a distancia, sobre todo cuando se habla de miles de alumnos, ¿no?, o cientos de alumnos o miles de alumnos. Tiene 109, y el sistema a distancia era como 25,000 y 26,000. El otro día alguien de la Pedagógica Nacional me decía, es que vamos a abrir la especialidad para los profesores del sistema, no me acuerdo si era secundaria. Oye, ¿cuántos vas? Iban a abrir la especialidad. Oye, ¿cuántos alumnos vas a tener? 15,000, ¿no?, de entrada. Y eso es terrorífico, ¿no? No por la cantidad, sino lo que yo pensaba es, bueno, ¿y quién va a estar detrás de eso? ¿No? Van a contratar, pues, a muchos, seguramente chicos que van saliendo de las facultades, y le asignan, ¿no?, a un montón de personas, de profesores, y mi pregunta es, no es que los chicos ni sean inteligentes, ni no sean capaces, ni mucho menos, pero me pregunta, ¿cómo enfrentan el problema educativo? O sea, ¿cómo se les ha preparado? ¿Qué elementos se les ha dado? ¿Cuál ha sido un proceso que sabemos que no es de corto plazo, sino de largo plazo, para
tener las personas que puedan mínimamente seguir el desarrollo de, a grosso modo, de la colectividad de personas que les toca monitorar. O sea, ¿con qué elementos? ¿No? Que no sean solamente los elementos fundamentalmente tecnológicos y de cumplimiento de acciones, ¿no? Porque eso, bueno, pues sí, eso seguramente tienen muy bien diseñados los programas, los planes, lo que tienen que hacer, cómo los van a evaluar, etcétera. Pero el problema no está allí. El problema es, imagínense que ustedes reciben un correo, ¿no?, electrónico, o están en una de los estudiantes que hacen una pregunta. ¿Con qué elementos vamos a darles una respuesta? Que no sean con elementos de información, porque eso pues sí, desde luego que lo podemos hacer. Pero ver detrás de la respuesta cuál está la problemática sobre la cual están construyendo esa respuesta, perdón, esa pregunta. Entonces, bueno, ¿de dónde vamos a partir la respuesta? Y esos son los aspectos que creo que nos falta mucho por analizar, por investigar y por desarrollar en la mediación tecnológica en la educación. Aquí pongo algunas preguntas, algunas de estas creo que van a estar en la mesa, ¿no? ¿En qué forma las tecnologías digitales contribuyen a la construcción y transformación de esas representaciones? ¿Tenemos alguna idea? ¿Sí? ¿Será con imágenes? ¿No? ¿Será con diagramas, con esquemas? ¿Será eso suficiente para eso? Vimos que las construcciones representacionales están enmarcadas dentro de una serie de recursos cognitivos que tenemos y que no solo se reducen ni esquemas ni imágenes, sino muchos otros factores que están implícitos allí. ¿Posibilitan las nuevas tecnologías un espacio para desarrollar nuevas competencias y recursos cognitivos? En principio pudiéramos pensar que sí, ¿no? Porque pues hay nuevos elementos, hay nuevas posibilidades de interacción, nuevas posibilidades incluso de tiempo, ¿no? Ahora podemos fácilmente mandar no solo imágenes, videos, lo que sea, y eso pues, en principio debería contribuir a esa situación. ¿En qué forma influye la posibilidad simultánea de la multirrepresentacionalidad? Eso es un tema de investigación abierto, ¿no? Todavía el campo está muy verde allí, hay investigaciones, pero no las suficientes para darnos idea de esa multirrepresentacionalidad que está constituyendo en términos del aprendizaje y del funcionamiento cognitivo de las personas. En cuanto a procesos de aprendizaje, ¿cómo se modifican las concepciones sobre el aprendizaje de los estudiantes que participan en procesos no presenciales? ¿Hay cambios en su idea de lo que es aprender? ¿De cómo se aprende? ¿O no lo hay? Y si lo hay, ¿en qué sentido un sistema de esta naturaleza debe de ser autorregulado, ¿no?, dinámico, para ajustarse a los cambios de concepción? ¿Hay transformación o ampliación de los procesos argumentativos en la educación a distancia? Esa es una pregunta, desde mi punto de vista, importante, porque si no los hay, pues entonces no estamos logrando gran cosa. Y habría que apostarle, ¿no?, a buscar las formas en las cuales estos procesos de argumentación realmente funcionen. Y no sé si la sincronía sea una cuestión que sea favorable o no. ¿No? Habría que analizarlo, habría que ver qué está pasando en relación a esta problemática. En cuanto a procesos de construcción del conocimiento, ¿qué implicaciones epistemológicas pueden tener estas formas de interacción asíncronas en el aprendizaje como transformación? Son temas epistemológicos nuevos, porque pues, es ahora cuando estamos inmersos en este contexto. ¿Contribuye la educación mediada por la tecnología a una mejor estructuración y coherencia en las representaciones y marcos representacionales de los alumnos? ¿Sí o no? Hoy nuevamente es otra pregunta que está abierta. Uno podría esperar, pues sí, yo creo que me deben de ayudar. ¿Sí? Creo que sí,
podría lograr mejores formas de que los alumnos estructuren su pensamiento, sea más claro, más coherente, etcétera, pero ¿ocurre o no ocurre con los sistemas de mediación tecnológica? Y yo regreso al punto, ¿no? Al punto inicial con el cual iniciamos esta pequeña charla, ¿no? Yo creo que nuestro punto central sobre el cual tenemos que trabajar, no tanto, digamos, en el diseño específico de las cuestiones, ¿no?, ya de aula, sino en la formación de nuestros profesores, en la formación de quienes van a estar detrás de todos estos elementos, es si ha habido o hay posibilidades de hacer un cambio en sus concepciones de aprendizaje. Yo creo que si no nos orientamos hacia una concepción de aprendizaje en donde el centro esté en los procesos, en el desarrollo de todo este tipo de procesos conceptuales, cognitivos, etcétera, de los alumnos, y realmente empleamos la tecnología para favorecer estos elementos, simplemente estaremos dando, pues sí, un proceso educativo que podrá estar bien hecho, podrá tener, como le llaman los pedagogos, bueno, yo me incluyo entre ellos, muy buenos contenidos, ¿no?, muy buenas cosas, pero que no nos va, a final de cuentas, a resolver los procesos de estructuración, de cambio, ¿no?, de esa necesidad de reconstrucción y de apoyo que tienen los estudiantes en su reconstrucción continua de su pensamiento. Y creo que es ahí donde está el mayor reto, desde mi punto de vista, del uso de las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tanto mis alumnas como los miembros del seminario se estarán sobando las manos, porque nos acabas de poner un panorama muy importante para replantearnos el tema de la relación entre tecnologías y educación. Este seminario me parece debe haber comenzado con la dimensión epistemológica, pero esa es mi percepción muy personal, porque si nosotros revisamos los trabajos que se han presentado en el seminario a lo largo de todo este tiempo, lo que subyace muchas veces es el diálogo entre dos diferentes visiones del aprendizaje que están relacionadas con los dos paradigmas que tú planteaste, ¿no? Esta idea de sujeto información y esta otra idea de la transformación de las representaciones que se dan en el hecho educativo. Y hay algo que me inquieta mucho, y es cómo lo educativo se convierte en un marco que constriñe a los docentes y a los estudiantes a asumirse en ese modelo. Te voy a dar un ejemplo. La concepción de la evaluación educativa, tal y como la tienen, exige del maestro el cubrir ciertos contenidos, y la evaluación además se relaciona con los resultados que tienen los alumnos en exámenes estandarizados, como es el modelo americano. Entonces, si los profesores no tienen buenos resultados porque sus alumnos no tienen buenos resultados en contenidos, el maestro es mal evaluado. Y ahora con el agravante de que si no tiene buenos resultados lo despiden, no lo van a despedir, pues, según entiendo. Aquí hay un tema, ¿no? ¿Hasta qué punto el sistema educativo nos está obligando a seguir ese paradigma? Y si el grave problema no nomás es de la estructura educativa, sino también de nuestra propia concepción del conocimiento como profesores, la manera en que fuimos educados, se convierte en una suerte de candado, de marco muy rígido, que nos obliga a seguir manteniendo esa idea de que aprender es esta idea de transmitir información, de lograr que el alumno reciba información, procese información, aplique información. O si crees tú que hay manera de salir de este tipo de marcos rígidos, yo no te voy a pedir la receta porque si la tuviera ya estarías dedicándote a eso, pero si crees tú que hay en una parte de la práctica docente, de la reflexión de estos seminarios, que puedan contribuir a transformar nuestra visión de lo educativo hacia esta otra visión que reconoce el valor de la construcción de representaciones y de marcos en la tarea educativa, ¿no? Bueno, eso más para empezar a hacer preguntas tontas, porque hay preguntas más importantes del público, y ahora les paso el micrófono, ¿no? En Tlaxcala me están escuchando, y si quieran hacer una pregunta primero, para dar tiempo a que aquí mientras elaboremos, y también para aprovechar el tiempo que tenemos nosotros muy corto, para comenzar nosotros con la parte de trabajos del seminario. ¿Hay alguna pregunta ahí en Tlaxcala?
No, aquí en CAPET todavía no hay preguntas. Gracias. Si no, pues toma este. Sí. Ya. A ver, tócale así. Está para la más hay que subir botoncitos. Ahí lo tienes y luego. ¿Eso no sube? Y él es experto en tecnología, ¿eh? No, creo que has puesto el punto que creo que considero también bien importante, ¿no? Sobre todo en el sujeto, ¿no? Y en la educación y en el aprendizaje. Y estoy de acuerdo, efectivamente yo creo que ahorita actualmente por la presión de la tecnología, por la necesidad de formar, ha faltado esa reflexión, o sea, el sujeto, el sujeto como tanto el estudiante como el profesor que pasa en el aprendizaje, ¿no? Y yo creo que esa reflexión, creo que estoy de acuerdo contigo, tal vez hubiera sido la primera, porque eso replantea entenderlo como proceso, o sea, somos seres humanos que estamos ahí, que aprendemos, tanto el profesor como el estudiante, y retomarlo desde ahí, y me parece muy bien la parte de la transformación. Y también algo que me parece también interesante cuando tú planteas la parte de la conceptualización, que tal vez esté muy centrada también en la conceptualización mucho del aprendizaje. Ahí también yo veo otro reto, porque también finalmente en la vida también todo es subjetivo, ¿no? Hay una parte también o emocional o que también influye en el conocimiento y debidamente creo que por eso también se dan como respuestas a diferentes niveles. Y creo que el reto es también cómo incluir este otro elemento que no es como el racional completamente o el conceptual. Y creo que actualmente con la tecnología, o sea, cuando preguntas si la tecnología es posible que dé respuesta, pero la tecnología en sí no puede dar respuesta, ¿no? O sea, es como la concibamos, ¿no? Yo en lo particular creo que, por ejemplo, la tecnología solamente hasta ahorita se ha visto precisamente como un sistema de información, como un sistema que provee información y de ahí como que se copia bien el modelo de información para el aprendizaje. Puede ser más que eso, o sea, se ha trabajado mucho también como proceso, como los actores que intervienen también con respecto al aprendizaje, como un elemento también activo, no solamente pasivo. Y creo que es ahí el gran reto que tenemos la tecnología, hacerlo como activo, acompañarlo y centrarlo en el sujeto y en el aprendizaje. Yo creo que me parece muy bien, creo que las preguntas que planteas son muy interesantes, creo también yo siento que hay una parte así como intermedia, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, como los sistemas de educación a distancia. Yo cuando los vi para mí eran simples sistemas de información. O sea, eso lo sabemos hacer. O sea, sistemas basados en conocimiento sería algo más cercano a lo que esperaríamos en el proceso realmente de aprendizaje, en el proceso de educación. Y creo que sobre todo centrarlo en el sujeto, en el aprendizaje y replantearnos, porque efectivamente se está aprendiendo esa realidad que pretendemos dar a un estudiante para que resuelva en un momento dado un problema de la vida real. Pues yo creo que es importante plantearlo y creo que es el momento de verlo y ver cómo las tecnologías. Yo simplemente incluiría esta otra parte, cuando pienso del aprendizaje, la parte también subjetiva y la parte como emotiva que también influye finalmente, o sea, no está desprovisto. Y no incluso esto también se empieza a abordar desde el punto de vista de la computación, qué pasa con la emoción, ¿no? También. Y que creo que también podría retroalimentar para un mejor aprendizaje. Yo agregaría también esta otra dimensión y realmente me parece muy bien el planteamiento. No sé si oímos la otra pregunta. Sí. Yo quisiera hacer dos cuestiones. Primero que nada, lo que me llama la atención es esta simultaneidad de concepciones de aprendizaje que puede tener un mismo alumno, que es cierto, creo que varios podemos vivir esa parte, y que me parece relevante traerla como parte del proceso de aprendizaje. Pero me parece que es más complejo el que siempre estamos en la polarización de o es el maestro o son los alumnos,
cuando la complejidad del proceso de aprendizaje va más allá, o sea, tenemos todavía en el siglo XXI en diferentes instancias educativas donde dicen, maestro, aplica el método que quieras, como puedas y demás, pero tus alumnos tienen que saber esto en tal fecha, ¿no? Y entonces todos los factores que están asociados a gestionar el aprendizaje ahí, no, lo que hacen es obstaculizar los aprendizajes, mediado por la parte del profesor, que es ahí donde va un poco mi intervención, mi pregunta o mi contradicción, no sé cómo llamarlo, porque hablas de la representación y de los conceptos. Yo te puedo decir que nosotros fui de las que se aventuraron a capacitar a los 35,000 docentes de media superior. No lo hicimos con estudiantes, no dudo que hayan habido algunos, lo hicimos con maestros de la pedagógica de todo el país, que no sabían tampoco cómo usar la tecnología, y entonces nos aventuramos a capacitar a los maestros en el uso de las tecnologías y a los que venían. ¿Qué es lo interesante de aquí que tiene que ver con estas concepciones? Que hicimos un modelo, desde nuestra perspectiva, un modelo constructivista, que sí, si podemos revisar los foros, vamos a ver cómo los maestros van aumentando su capacidad argumentativa y pasan de la explicación a la argumentación. Y entonces uno dice, pues ya estamos del otro lado. El problema es que a pesar de que se nombra un tutor, y no quiero decir que todos, sino persiste, se nombra un tutor que va ayudándoles a hacer un desarrollo de una estrategia didáctica. Esto es un proceso didáctico, y que los maestros tienen que reflejar ahí que han logrado el transitar de un proceso conductista a un proceso constructivista. Y cuando llegas ahí te das de topes, porque con todo que pueden debatir conceptualmente y tener representaciones en los mapas conceptuales y demás, en la práctica, ¿sí? Que también ahí, por ejemplo, yo tengo una discusión de esta parte del divorcio de teoría y práctica. Yo digo, en el hacer no hay divorcio de teoría y práctica, la práctica le subyace un saber, pero en el discurso subyace otro saber, otra concepción, ¿no? Entonces viene aquí esta parte de los aprendizajes de los conceptos y las representaciones, o los aprendizajes de los saberes y los haceres, que en el caso de los maestros, bueno, nosotros decíamos, este maestro está muy bien, va a poder armar una estrategia, tiene una fundamentación excelente, vámonos a la estrategia, y oh sorpresa, ¿no? Ahí era esta parte de no dejar el control, que también entendemos que genera inseguridades, de la incertidumbre de lo que puede pasar en el aula o en un sistema virtual, genera incertidumbres, ¿no? Pero están ahí esa necesidad que a lo mejor que viene mucho en esta parte de la emoción, de las subjetividades y de la tradición con la que fuimos formados, y los nuevos estudiantes que también a veces no conocemos, y entonces empezamos a estas simulaciones, todo el mundo, o sea, cuando digo todo el mundo, el sistema pues obliga, y todo el mundo va por un lado o por otro lado, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Entonces, cuando tú dices esta representación, o a lo mejor yo estoy entendiendo mal en cuanto nos quedamos solo en los conceptos, de los aprendizajes en los conceptos, y no en los haceres, ¿sí? Que en la práctica pedagógica pues están ahí, ¿no? Nada más. A ver, sí, creo que habría que precisar algunas cuestiones. Cuando yo hablo de representación, ¿no? Lo hago un poco en el sentido de hacking, ¿no? Es decir, el hombre es un ser representacional, o sea, no puede actuar sin tener una representación sobre la cual construirse un esquema de acción, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La representación entonces no se convierte en un mapa conceptual, ¿no? Eso es parte, son elementos que están dentro de ese marco, ¿no? De esos recursos cognitivos que uno puede ir desarrollando y construyendo. Pero la representación es lo que me posibilita, o sea, es un término más, digamos, más abstracto que agrupa todos estos elementos y le dan la posibilidad al sujeto de poder interpretar y actuar sobre su entorno, sobre su realidad.
Entonces, ese es el sentido de representación y por lo tanto es un sentido amplio, donde todos estos elementos caben. Efectivamente, no está contemplado, porque esta es una presentación que tiene que ver con los asuntos cognitivos y epistemológicos, las cuestiones afectivas y todos estos otros aspectos que también sabemos, pues son muy importantes, ¿sí? Pero la epistemología es bastante torpe para tratar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con esas cuestiones. No es algo que pueda, digamos, tener tener las herramientas, o sea, las representaciones, voy a ponerlo en estos términos, las representaciones construidas desde la epistemología no te permiten interaccionar con factores como los emotivos. ¿Sí? Hay que buscar otros elementos, hay que buscar otras herramientas y hay que ver la manera de cómo hacerlas congruentes con los procesos que desde este otro campo se pueden ir analizando. Lo que sí se ha abordado es el asunto de la intencionalidad, ¿sí?, que no tiene que ver necesariamente con la motivación. Es un concepto también que viene de orden filosófico, que tiene que ver más con la mira, la expectativa, la posibilidad, pero ya estructurada de un sujeto hacia un proceso de aprendizaje específico. Eso sí, más o menos ha habido un campo de estudio bastante interesante y dentro de las teorías del cambio conceptual se incorpora la cuestión intencional. Y efectivamente es algo que hay que tomar en cuenta. Pues de esta manera, cuando yo hablaba de esa representación, ¿sí?, no me refería a los conceptos. Es más, en algún momento dije que los conceptos perdían su papel central dentro de una propuesta educativa, dentro de una visión educativa de esta naturaleza. No es porque no sean importantes, pero es que no son el eje. No hay un eje, ese es el punto. ¿Okay? Y si no hay un eje, tengo que encontrar cómo es la dinámica del proceso. Y no va a ser el mismo para cada disciplina, por ejemplo. Sería absurdo pensar que una propuesta de esta naturaleza vale para enseñar inglés, ¿no?, o para enseñar metodologías didácticas, ¿ah?, o para enseñar física. Tenemos que buscar los procesos específicos para hacer los resultados y los análisis específicos. Y en cuanto a la generalidad, pues sí, nuestro sistema educativo, ¿no?, entre todos los problemas que tenemos, pues nuestro sistema educativo es un sistema fundamentalmente, ya ni siquiera basado en el procesamiento de información, basado en la memorización, ¿sí?, de contenidos. Y eso pues hace el daño que nos ha hecho siempre. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes de ese daño. ¿Sí? O sea, es muy curioso porque decimos siempre, ahora nuestros estudiantes están peor que nunca, ¿no?, y les aplicamos las pruebas y todos salen mal. Pero si esas pruebas se los aplicáramos a un estudiante, no sé, por ejemplo, cuando Miguel Ángel y yo estábamos en la primaria, nos hubiera ido igual de mal. O sea, el problema es que el sistema no ha cambiado. Pero sí tenemos más herramientas para darnos cuenta que no ha cambiado. Y ahí es donde podemos decir, no, ¿qué hay que hacer ahora? Que se toman decisiones buenas o malas. Pues usualmente tomamos decisiones malas, ¿no? Porque precisamente no hemos transformado nuestra concepción. Les voy a poner un ejemplo, si hay profesores del CCH aquí me disculpan, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Si uno habla ahorita con un profesor de ciencias, ¿no?, y le dice, oye, ¿qué te parece el programa? No, es un programa terrible, no tiene esto, no consideran aquello, 1000 cosas. Los que lo hicieron no saben nada. No sé si ustedes han hablado con los profesores del bachillerato, o podemos decir también de la pedagógica, o podemos también decir, ¿no?, de muchos otros lados. Y por azares del destino, ¿sí?, en la siguiente administración
llaman a ese profesor para hacer la reforma de los nuevos programas. ¿Sí? Eso ha ocurrido muchas veces. ¿Y qué creen que hace? El mismo programa. O sea, le cambió por aquí, por allá. Y entonces, el profesor de al lado, es que este programa no sirve. O sea, ¿por qué? Bueno, veámoslos en los programas nacionales de educación básica. Es cierto que ahí sí encontramos retroceso, me consta. ¿Sí? Pero fundamentalmente no es solo por el programa. ¿Sí? A final de cuentas son decisiones educativas que se toman desde la óptica de una visión de aprendizaje por repetición y memoria. Y mientras no podamos resolver esa situación, pues difícilmente vamos a encontrarnos, ¿no?, con cuestiones distintas a las que hemos estado planteando aquí. Un paso sería que realmente fueran sistemas pensados como sistemas de análisis de información. Sería un paso, pero ni siquiera estamos en ese paso en términos generales. No dudo que hay sus muy honrosas excepciones. Pero el paso último, ¿no?, el paso que nos exige ya una educación realmente donde el sujeto es el centro de atención y nosotros somos acompañantes de ese proceso y que no implica perder control de nada. ¿Sí? Al contrario, se tienen que tener más elementos y más control sobre los procesos para poder apoyarlos de manera efectiva. ¿Sí? En ese sentido es que, pues sí, estamos bastante lejos, no solo nosotros, desde luego muchos otros países, pero sí, yo he de reconocer que hay lugares, zonas en el mundo donde sí nos llevan una ventaja importante en este asunto. No sé si respondí o ya me... Ya me quitas un poquito el tema del tiempo, pero no sé si podemos tener una pregunta más y concluimos. En Tlaxcala alguien se le ocurrió, quiere intervenir con alguna pregunta, algún comentario. Solo veo cabezas moviéndose negativamente, ¿no? Ok. Bueno, no sé si aquí en el auditorio hay alguna otra pregunta y concluimos. Sí, maestra. Bueno, primeramente mi agradecimiento por la exposición que está haciendo. Y una de las cuestiones que a mí me llamó la atención en la medida que usted estaba comentándonos todo esto, es que yo fui haciendo como el paralelismo en las etapas de desarrollo, concretamente con Marcia. Y Marcia nos va manejando desde los primeros sentidos del desarrollo moral del niño, en donde hay una etapa en donde todo es mío, ¿sí?, hasta el final de la etapa donde se es capaz de compartir, o sea, dentro de ese rango se va desarrollando. Y hago el paralelismo porque el pasar de la relación sujeto, interrelación y no información, pues resulta que nos plantea el trabajo colaborativo, la creatividad y la dialéctica. O sea, el estar en movimiento, en dinamismo y la capacidad de dar, ¿no? Y yo digo, bueno, es que una de las cuestiones que ha implicado las tecnologías tiene que ver con muchas cosas. Dentro de ellas yo lo contemplo del desarrollo del ser humano, que de alguna manera se está estimulando más hacia esa capacidad de compartir. Yo veo, por ejemplo, los jóvenes, 20 y tantos años, cómo dependen del teléfono y de las amistades. A uno le crispa porque, oye, ya deja el telefonito, ¿no? Pero ellos, su mundo es esa es su representación. Entonces, obviamente que hay muchas cuestiones que yo creo que no hemos considerado, que los alumnos están aprendiendo a pesar de los diseños que hacemos
y está aprendiendo cosas que yo no me imagino que están aprendiendo, que no tengo yo la posibilidad de imaginar, porque yo no tengo esa estructura, yo vengo de una estructura lineal, e inclusive veo, por ejemplo, los programas que se hacen aquí en la CUET, pues hay buena comunicación con los docentes porque también vienen de una estructura lineal, entonces de lineal a lineal nos entendemos bien. Pero ¿qué pasa con esa generación que tiene una estructura totalmente diferente de la mía? Yo no sé realmente cómo lo vamos a comprender, cómo lo vamos a interpretar. Entonces, obviamente que todas las preguntas que usted hizo, y yo creo que muchas más, son cuestiones que tenemos que empezar a plantearnos, a reflexionar y formar parte de esa transición, o sea, porque aunque seamos lineales, somos parte también de la transición. O sea, en ese sentido de que, bueno, no es que nosotros estemos mal, es que formamos parte de algo que se generó con el surgimiento de las nuevas tecnologías. Sí, nada más me gustaría hacer un rápido apunte. Efectivamente, los chicos, ¿no? Bueno, yo lo vivo también con mis hijos, ¿no? Está uno comiendo y están con el teléfono, está uno platicando con ellos y están con el teléfono, no mandándose mensajes, y uno lo primero que piensa es que no le están haciendo uno el menor caso, ¿no? Y no necesariamente es cierto, ¿sí? Y efectivamente ellos están generando sus propias dinámicas y por eso algunas de las preguntas estaban orientadas hacia estas cuestiones, ¿no? Multirepresentacionales, multivariadas, con tipos distintos, etcétera. ¿Qué factores están jugando dentro del aprendizaje? Pero no es el aprendizaje escolar, ¿sí? Y allí tenemos que volver a pensar el asunto del aprendizaje escolar, porque efectivamente tiene todas esas dinámicas, y aquí veo unas jovencitas que seguramente también están todo el día con sus teléfonos y todo este tipo de cosas, pero el aprendizaje escolar demanda otro tipo de construcciones, ¿sí? Que a lo mejor tenemos que plantearlas, desde luego, desde otra perspectiva, no como lo hemos planteado antes, no estoy tratando de decir eso, pero sí que no podemos sustraernos a que, por ejemplo, el aprendizaje de la física, ¿no? Por dar una asignatura que casi a nadie le gusta, solo algunos cuantos, ¿no? Tiene elementos estructurales que no necesariamente se van a construir así, ¿sí? A lo mejor se facilita esa construcción, tener esos sistemas ahora más distribuidos de información. No lo sabemos, habría que explorarlos. Pero no podemos dar por sentado que las nuevas construcciones que están haciendo los jóvenes con procesos de aprendizaje van a ser efectivos como quisiéramos para las distintas epistemologías que hay en cada una de las disciplinas. Eso creo que es algo que también tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Y pues tenerlo siempre en mente, porque son a los retos y a los problemas tanto cognitivos como epistemológicos que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Gracias. Bueno, como ustedes saben, después de la sesión del seminario nos reunimos para seguir trabajando. Supongo que vamos a tener una sesión el día de hoy. ¿Estoy suponiendo bien o no? Sí, ok. Entonces el tema es, para aquellos que no son miembros del seminario, que nosotros ya nos extendimos un poquito más del tiempo que teníamos calculado, básicamente por el tema de la lluvia, y entonces vamos a tener que dejarlo aquí, pero no quiero dejar de expresar que esa sesión me parece fundamental en el seminario, y quizás porque estoy en el área y en la dimensión epistemológica, me parece que ahí está centrado todo el tema de las visiones sobre mediaciones de tecnología en educación.
Pero creo que no estoy equivocado y creo que sí debe tener un fuerte énfasis y que debemos de retomar y repensar todo el tema del seminario sobre esta charla del día de hoy del doctor Flores. Le quiero agradecer habernos dado muchos temas sobre qué pensar. Él seguirá participando en el seminario, espero, porque yo sé que es un hombre muy ocupado, pero que en las próximas sesiones, tanto en la primera fase que termina ya en una par de sesiones como las que vengan después, usted nos siga compartiendo y cuestionando y presentándonos temas para reflexión. Muchísimas gracias por todo. ¿No? Muchas gracias. A los miembros del seminario tenemos en la sala A1 y A2 allá en